Porque los fariseos no aceptaron a Jesús. En los tiempos turbulentos del primer siglo en Judea, el pueblo judío vivía bajo la ocupación romana, buscando desesperadamente un líder que los guiara hacia la libertad y la restauración espiritual. En este contexto emerge la figura de Jesús de Nazaret, un carpintero convertido en predicador, cuyas enseñanzas y milagros comenzaron a captar la atención de muchos. Sin embargo, no todos recibieron su mensaje con beneplácito, especialmente los fariseos, una de las facciones religiosas más influyentes de la época. El contexto de los fariseos. Los fariseos eran un grupo religioso judío conocido por su estricta adherencia a la ley de Moisés y a las tradiciones orales. Su influencia se extendía más allá de los templos, llegando a la vida cotidiana de la gente común. Eran respetados por su conocimiento de las Escrituras y su compromiso con la piedad personal. Sin embargo, esta rigidez también los hacía susceptibles a la resistencia frente a nuevas interpretaciones o desafíos a su autoridad. La sociedad judía estaba dividida en varios grupos religiosos y políticos, cada uno con sus propias visiones y estrategias para enfrentar la ocupación romana. Los fariseos, a diferencia de los saduceos que eran más aristocráticos y colaboracionistas con las autoridades romanas, mantenían una postura más estricta sobre la pureza religiosa y la observancia de la ley. Su énfasis en la tradición oral complementaba y, en muchos casos, reforzaba su autoridad interpretativa sobre la ley escrita. Las enseñanzas de Jesús, un desafío a la tradición. Jesús predicaba un mensaje que, aunque profundamente espiritual, desafiaba las normas establecidas por los fariseos. Su énfasis en el amor, la misericordia y la humildad contrastaba con la rigidez de las prácticas farisaicas. Por ejemplo, mientras los fariseos ponían un gran énfasis en el cumplimiento estricto de las leyes rituales, Jesús enseñaba que el corazón y la intención detrás de las acciones eran igualmente, si no más, importantes. Además, Jesús frecuentemente criticaba a los fariseos por su hipocresía. En varias ocasiones, los confrontaba públicamente, señalando que, a pesar de su aparente santidad externa, descuidaban aspectos fundamentales como la justicia y la misericordia. Este tipo de críticas no solo socavaban la autoridad de los fariseos, sino que también amenazaban su estatus social y religioso. Un ejemplo emblemático de esta confrontación se encuentra en el Sermón del Monte, donde Jesús expone una interpretación más profunda y personal de los mandamientos. Mientras los fariseos se enfocaban en la letra de la ley, Jesús dirigía su atención a la intención del corazón, promoviendo una espiritualidad que trascendía las formalidades externas. El poder de los milagros y la amenaza al orden establecido. Los milagros realizados por Jesús, tales como sanar a los enfermos, resucitar a los muertos y alimentar a multitudes con pocos recursos, atrajeron a grandes multitudes y consolidaron su reputación como el Mesías prometido. Sin embargo, estos mismos milagros también representaban una amenaza para los fariseos. La popularidad creciente de Jesús desviaba la atención de las autoridades religiosas tradicionales, debilitando su control sobre la población. Además, la naturaleza inclusiva de las acciones de Jesús, como asociarse con recaudadores de impuestos, prostitutas y otros marginados, iba en contra de las prácticas exclusivas promovidas por los fariseos. Este acercamiento universalista de Jesús ampliaba su base de seguidores más allá de los límites impuestos por las estructuras religiosas existentes, lo que generaba inquietud entre los líderes fariseos. Conflicto sobre la interpretación de la ley. Uno de los principales puntos de conflicto entre Jesús y los fariseos era la interpretación de la ley de Moisés. Mientras que los fariseos defendían una interpretación literal y estricta, Jesús proponía una comprensión más espiritual y flexible. Por ejemplo, en cuestiones como el día de reposo, los fariseos buscaban mantener una observancia rígida, mientras que Jesús enseñaba que el sabático fue hecho para el hombre y no el hombre para el sabático, enfatizando la necesidad de compasión sobre la legalidad. Este enfoque más humanista y menos legalista de Jesús desafiaba la autoridad de los fariseos, quienes se sentían amenazados por la posibilidad de perder su influencia si la gente comenzaba a seguir una interpretación diferente de la ley. La amenaza al estatus social y político. La creciente popularidad de Jesús no solo representaba una amenaza religiosa sino también social y política. Los fariseos, al ser una élite religiosa,
disfrutaban de un estatus privilegiado y de una posición de poder dentro de la sociedad judía. La figura de Jesús, quien venía de orígenes humildes y atraía a las masas con un mensaje de igualdad y justicia, desafiaba directamente este orden establecido. Además, los líderes fariseos estaban preocupados por la reacción de las autoridades romanas ante cualquier disturbio social. Un movimiento popular como el de Jesús podía ser visto como una insurrección, poniendo en riesgo la estabilidad que los fariseos buscaban mantener. La colaboración entre los fariseos y los saduceos para controlar y limitar la influencia de Jesús refleja este temor compartido. La influencia de los saduceos y otros grupos religiosos. Aunque los fariseos eran una de las principales facciones religiosas, no actuaban solos en su oposición a Jesús. Los saduceos, otra facción religiosa que controlaba el templo y tenían una visión más aristocrática y conservadora, también veían en Jesús una amenaza a su poder y posición. La alianza entre fariseos y saduceos fue crucial para organizar la oposición a Jesús, ya que combinaban el conocimiento de la ley de los fariseos con el control político y social de los saduceos. Además, otros grupos como los esenios, que vivían en comunidades apartadas y mantenían una vida ascética, también observaban con cautela el auge de Jesús, aunque su interacción directa con él era mínima. La diversidad dentro del judaísmo de la época significaba que la figura de Jesús impactaba a varios sectores, cada uno con sus propios motivos para resistirse a su mensaje. Estrategias de los fariseos para desacreditar a Jesús. Consciente del creciente poder de Jesús, los fariseos implementaron diversas estrategias para desacreditarlo y minimizar su influencia. Entre estas estrategias se encontraban las acusaciones de blasfemia debido a las afirmaciones de Jesús sobre su divinidad y su autoridad para perdonar pecados. Algo que solo Dios podía hacer según la interpretación farisaica de la ley. También buscaron instrumentalizar el sistema judicial romano para arrestar y condenar a Jesús, aprovechando el temor a la rebelión y la necesidad de mantener el orden público. La traición de Judas Iscariote y la colaboración de otros judíos influenciados por los fariseos fueron elementos clave en este plan. La influencia de los escritos y la tradición oral. Los fariseos daban gran importancia a la tradición oral, que complementaba y, en muchos casos, enriquecía la ley escrita. Esta tradición les permitía adaptarse a nuevas circunstancias manteniendo la pureza doctrinal, pero también los hacía reacios a aceptar interpretaciones que se desviaban de sus enseñanzas establecidas. Jesús, al reinterpretar la ley de maneras que a menudo contradecían las tradiciones orales, representaba una ruptura que los fariseos no estaban dispuestos a aceptar. Además, los fariseos eran maestros de la ley, ocupando posiciones de enseñanza y liderazgo en las sinagogas. Reconocían la autoridad de los maestros religiosos y, por lo tanto, cualquier desviación significativa por parte de Jesús no solo desafiaba su autoridad, sino que también ponía en duda la estructura misma de enseñanza y liderazgo que ellos defendían. El papel de la cultura y la identidad judía. La identidad judía en el primer siglo estaba profundamente ligada a la observancia de la ley y las tradiciones. Los fariseos veían en Jesús una amenaza a esta identidad colectiva, ya que su mensaje proponía una reinterpretación que podría diluir las prácticas tradicionales. En una época en que la supervivencia cultural y religiosa era vital para el pueblo judío bajo la opresión romana, mantener la cohesión a través de la observancia estricta de la ley era esencial. Jesús, al promover una espiritualidad más inclusiva y menos centrada en las formalidades, podía inadvertidamente debilitar los lazos comunitarios que los fariseos consideraban cruciales para la resistencia y la preservación cultural. Esto generaba una resistencia adicional, ya que los fariseos no solo protegían su autoridad, sino también la integridad de la identidad judía frente a influencias externas. La persecución y la resiliencia del movimiento cristiano. Finalmente, la oposición de los fariseos culminó en la persecución de Jesús, llevándolo a la crucifixión. Sin embargo, esta acción no logró erradicar el movimiento que Jesús había iniciado. Al contrario, la muerte de Jesús sirvió como catalizador para la expansión del cristianismo, que pronto se extendió más allá de las fronteras judías hacia el mundo grecorromano. La resiliencia del movimiento cristiano se debió en parte a la forma en que Jesús y sus seguidores reinterpretaron y expandieron sus enseñanzas.
ofreciendo una nueva visión de espiritualidad que resonaba con muchos más allá de las limitaciones culturales y religiosas impuestas por los fariseos. La universalidad del mensaje cristiano, centrado en el amor y la salvación accesible para todos, contrarrestaba las barreras que los fariseos habían establecido. En conclusión, la resistencia de los fariseos hacia Jesús fue multifacética, arraigada en diferencias teológicas, amenazas al status quo y miedos a la pérdida de poder e influencia. Aunque buscaban mantener la pureza y la tradición de la ley judía, su incapacidad para adaptarse a nuevas interpretaciones y su tendencia a la rigidez les impidieron reconocer el valor y la profundidad del mensaje de Jesús. Esta narrativa resalta cómo la interacción entre tradición y cambio puede llevar a conflictos significativos, afectando el curso de la historia religiosa y cultural. La historia de la oposición de los fariseos a Jesús no solo es un relato de conflicto, sino también una lección sobre la dinámica entre autoridad establecida y movimientos revolucionarios. La incapacidad de los fariseos para integrar las innovaciones de Jesús en su marco de pensamiento contribuyó a su rechazo, mientras que la flexibilidad de los seguidores de Jesús permitió que su mensaje trascendiera las barreras de su tiempo, dejando una huella perdurable en la historia mundial.